Aquí vamos a considerar del capítulo 4 de Gálatas, que venimos viendo, del versículo 29, al capítulo 5, versículo 1. Decía en el audio anterior, el audio 1, que el apóstol Pablo remataría en esta sección donde argumenta la defensa de la doctrina basada en la alegoría de estos dos hijos de Abraham. Y veíamos que nosotros, los creyentes verdaderos, somos como Isaac, hijos de la promesa. A partir del versículo 29 parece que el apóstol Pablo empieza a cerrar un poco el discurso y usa un conector comparativo. Dice así el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Bien, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Pero como entonces, podríamos decir, o de modo similar, hace una analogía y la palabra clave es perseguía. El hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre. O sea, el hijo de Agar perseguía al hijo de Sara, a Isaac. Ahora, lo que quiere decir es que estaban en una lucha real. Entonces dice, estos descendientes de Abraham estaban realmente en una lucha, como entonces, dice el apóstol, también ahora. Entonces Pablo promueve a que se rechace todo tipo de enseñanza legalista en la iglesia y en sus propios pensamientos. En Génesis 21:9, para corroborar lo que venimos diciendo, dice ahí Génesis que Ismael se burlaba de Isaac. En Gálatas 5:11 dice, padezco persecución todavía. ¿Por qué digo estos dos versículos? Ahora lo vamos a aclarar. Como entonces, también ahora, el que había nacido según la carne, al que había nacido según el Espíritu. En Gálatas capítulo 6, versículo 12, leímos así, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, padezco en el versículo 11, padezco persecución todavía. En la antigüedad era una idea recurrente, era una idea frecuente, la de que las personas de inferior recurso tengan envidia de las de recurso superior. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La obra del filósofo Filón se titula que lo peor ataca lo mejor. Y del mismo modo el Nuevo Testamento también está hablando acerca de estas persecuciones, del malo persiguiendo al justo. Cuando nosotros vamos al Salmo 37, capítulo 32, dice el salmista, acecha el impío al justo y procura matarlo. Persecución. Pablo usa esta idea para explicar por qué sus opositores están sucumbiendo a la presión de la opinión de los judíos no cristianos, como leíamos en el versículo 12 del capítulo 6 de Gálatas. Versículo 30 dice, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera al de la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Los opositores de Pablo sentían que los gentiles incircuncisos estaban excluidos del pacto. Y aquí Pablo argumenta todo lo contrario, completando su analogía cuando leíamos en Génesis 21:10. Y ahí vemos en Génesis 21:10 la línea de Agar. Esa línea de Agar corresponde a que no podía heredar el hijo de Agar, como si fuera el hijo de Sara. Por tal motivo, Sara exigió a Abraham a que echara a la sierva y a su hijo, porque le dijo, no heredará el hijo de la sierva
con mi propio hijo. Entonces Pablo recurre a que sus lectores hicieran lo mismo, que echaran a sus opositores, los ismaelitas espirituales. Se va entendiendo la alegoría que el apóstol Pablo empezaba o describía para que estos gálatas pudiesen entender que eran hijos de la libre y aquellos judaizantes eran hijos de Agar, de la sierva. Versículo 31 dice: de manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclava. En Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el versículo 35 de Juan 8, no menos importante, dice: y el esclavo no queda en casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Pablo le dice: ustedes son de la fe, los herederos de la promesa, como hijos de la libre. Los hijos de la esclava no tienen parte ni bendición con los creyentes verdaderos. Los judaizantes, como también los de Agar, los ismaelitas, quedan fuera de casa. Quedan fuera de casa, no heredan. Quedan fuera de la Jerusalén de arriba. Quedan fuera de la Jerusalén celestial. Y en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sí? El apóstol Pablo les había dado dos mandatos a estos gálatas: que echen los que eran los judaizantes, los de la fe, que los echen. Y en segundo lugar, que estén firmes en la libertad de Cristo. Dice Pablo, al conectar con lo que acaba de decir en el versículo 31, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre, exhorta a los gálatas a poner por obra esta doctrina. Una vez que han sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo, los insta a mantenerse firmes. Manténganse firmes en la libertad. En 8:32 del Evangelio de Juan leemos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sí? Esta verdadera o esta libertad verdadera era la libertad divina revelada en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo declara: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El original del versículo 1 del capítulo 5 dice: para la libertad nos hizo libre Cristo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Se acuerdan cuando leíamos en Hechos capítulo 15, versículo 10, acerca del discurso en el concilio de Jerusalén, que Pedro dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esta palabra yugo ahí quiere decir, o es el yugo de la ley, con sus complicaciones, con sus dificultades. Dice: no volvamos otra vez al yugo de la esclavitud, no volvamos. O sea, se había convertido en una carga imposible de llevar. Era imposible de llevar. El apóstol recalca: no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Habíamos dicho que el que se circuncidaba y el que se ponía bajo la ley tenía que cumplir los 613 mandamientos, porque era toda la ley. Era toda la ley. Y el apóstol dice: ustedes fueron libertos en Cristo. Cristo los hizo libres. Cristo pagó el rescate. Él pagó con su sangre. Él los redimió, Él los compró para que sean libres, estén firmes en esa libertad. No vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud. Ya basta. Cristo los libertó,
Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es todo. No pueden volver otra vez. Así que, hermanos, terminamos aquí este audio con esta aplicación. Tengamos mucho cuidado muchas veces si nos estamos deslizando, si nos estamos cayendo de la gracia. A partir del capítulo 5 y del versículo 2 al capítulo 6, versículo 10, vemos los argumentos prácticos. Habíamos dicho en los audios anteriores los argumentos basados en la alegoría de los dos hijos de Abraham. Ahora vemos los argumentos prácticos. La exhortación a vivir por fe, la libertad cristiana. Pablo les muestra claramente que la ley es opuesta a la gracia. La ley es opuesta a la gracia. Ley, circuncisión, gracia, Cristo. No se puede mezclar, no se puede entreverar. En el versículo 2 dice: he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo dice que si alguno recibe la circuncisión, se obliga a sí mismo a ese rito y a cumplir con toda la ley. O sea que se hacía responsable de guardar toda la ley, como decía en el audio anterior. Se hacía responsable y se obligaba a guardar esos 613 mandamientos dados a Israel, los cuales eran imposibles de guardar. Como decía el apóstol Pedro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar toda la ley. Y lo peor de todo es que Cristo no le sería beneficioso. Es que el Señor Jesucristo no le sería útil. Es la libertad versus la esclavitud, el legalismo versus el amor. Es increíble el amor de este hombre de Dios tratando por todos los medios para convencer a estos Gálatas insensatos, a estos Gálatas necios, a que reaccionen y se vuelvan del error. Él tenía la firme esperanza y convicción en su corazón que estos Gálatas cambiarían su actitud. Por eso es que esta carta, esta epístola, tan dura, tan severa, con tantos matices, con un vocabulario tan emotivo, él tenía la firme convicción de que estos Gálatas vuelvan de la actitud. Versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El apóstol exhorta, quiere que sepan, todo hombre, testifico que si se circuncida, se obliga, está obligado a guardar toda la ley. Por ejemplo, en el capítulo 3, ahí de Gálatas, y el versículo 10 dice: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo les muestra que el hombre no puede de ninguna manera guardar toda la ley. De ahí su esclavitud. El versículo 4 dice así: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En definitiva, el intentar justificarse bajo el régimen de la ley caerían automáticamente del régimen de la gracia. De Cristo os desligasteis. Desligasteis es una palabra que está viendo y aparece una sola vez en toda la Biblia y significa quedar inmóvil, inútil, como desligaste y como venir en caída libre. ¿Quiénes quedan inmóviles, inútiles? Los que por la ley se quieren justificar.
Pablo les dice que en el versículo 21 y el capítulo 2, que él no desechaba la gracia. Los Gálatas la desechaban. De Cristo se desligaron. Ellos desechaban la gracia de Dios. Pues si por la ley, dice el apóstol Pablo, fuese la justificación, si por la ley os justificáis, entonces por demás murió Cristo. Entonces por demás murió Cristo. Lo que significa que entonces sería vana la cruz, vano el sacrificio. Hubiese sido más fácil escribir un renglón más y decir que por la ley todo el mundo se justificaría. Pero no es así. Los que creían que se iban a justificar por la ley estaban desligándose, estaban cayendo, venían en caída libre. Sigue diciendo el versículo 4, de la gracia habéis caído. Tiene el mismo sentido cuando nosotros vemos o vamos a Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, se desligue de Cristo, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es lo mismo que se desligue de Cristo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Caer de la gracia y desligarse de Cristo son frases que no indican bajo ningún punto de vista, no indican de ninguna manera la pérdida de la salvación. Tengamos en cuenta y claro esto, no indican la pérdida de la salvación una vez adquirida en el Señor Jesucristo. Caer de la gracia significa que el que se somete al régimen de la ley se traslada a otro terreno. Se traslada a otro terreno. Como dice Trenchard, se desvía del único camino que podía avanzar. Los que habían caído de la gracia. Ahora, el desligarse de Cristo es dejar sin fuerza o sin valor, inmóvil, que está dejando sin fuerza, estar quedando sin fuerzas en la unión con Cristo. Nos desligamos de Cristo, quedamos inútiles, inmóviles, sin fuerzas. Versículos 5 y 6 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El apóstol resume diciendo que el camino y la meta que persigue la fe cristiana. El versículo 5, la esperanza de la justicia es la culminación de todo el proceso de la vida cristiana. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículo 19, leemos así, 8:19 hasta el versículo 25. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo aguardamos. Justicia, santidad, salvación, son conceptos que tienen su comienzo en la conversión y el progreso o su progreso en la santificación y su culminación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6 que veníamos leyendo, Gálatas, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo la circuncisión ni la incircuncisión no vale nada, no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún valor. Lo único que vale es la fe activa, la fe verdadera, la que actúa. La fe que actúa o que hace y que activa el amor de Dios y el amor a nuestros hermanos. Esta fe es todo en el cristianismo. Es la que se muestra mediante las obras de amor. Solo el amor hace que la fe se active. No es un acto, sino que es una actitud constante. Bien, hermano, terminamos acá este audio y esta clase número 6. En estos argumentos prácticos yo los invito a que recordemos dos cosas. Primero, miremos bien a nuestro alrededor y a nosotros mismos. No sea que nos estemos deslizando, que estemos cayendo de la gracia, que quizás haya alguna raíz de amargura. Y de ser así, debemos cortarla definitivamente, porque es contagiosa, es contaminante, nos hace perder el gozo, nos enfría, nos aparta. Habíamos hablado alguna vez acerca de la amargura, que es esa raíz que obviamente va bajo tierra y se va contagiando a los demás. Así, cualquiera de nosotros, cualquier hermano, cualquier creyente que tiene una raíz de amargura, contagia al resto. Perdemos el gozo, nos enfría, nos aparta y caemos en pecado. Y en segundo lugar, mientras estemos transitando como peregrinos en esta tierra, mantengamos activa la fe por medio del amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Y ese amor se demuestra dando. Todos tenemos algo para dar. Y todos los creyentes, sí o sí, tienen amor seguramente para dar. Porque dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Amén. Dios los bendiga. Continuamos en la próxima clase. Hasta luego.